Vamos a estar ubicados, hermanos, en el Evangelio según San Juan, capítulo 12. Evangelio según San Juan, el capítulo número 12. Y antes de entrar a ver los puntos que vamos a analizar, quiero invitarlos a que hagamos esa lectura. Juan capítulo 12. Vamos a leer del 20 al 26. Juan capítulo 12, versículo 20 al 26. ¿Estamos todos allí, hermanos? Juan 12, 20 dice: había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para eterna la guardará. Si alguno me sirviere, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Vamos a reflexionar en ese texto y vamos a considerar varias cosas. En primer lugar, la religión no da vida, el dador de vida es Jesucristo. Yo nací en una familia tradicional, así que mi mamá era muy religiosa, ¿sí? Devota. Ella iba a la iglesia y yo iba con ella, entonces ella hacía sus oraciones, ¿cierto? O sus rezos en la iglesia tradicional, y yo con ella ahí también. Y cuando ella me daba la manito y le sobaba, porque yo notaba que ella se cagaba de algunas imágenes y ella le sobaba las heridas, ¿sí? Entonces, ejemplo, si la mano del Señor estaba así peladita, ella le sobaba la manito a la imagen y se sobaba la manito de ella. Si le sobaba la rodillita y se sobaba ya la rodilla de ella, y yo también me estiraba ahí. Yo hacía también lo mismo. Sí, yo estaba también aprendiendo. Y entonces estuvo siempre como eso. Pero Dios, yo me sentía tan vacío. Después de una ceremonia de esas con mamá, yo salía, nada, y siempre hubo ese vacío. Pero estaba allí la religión. Pero hermanos, la religión no da vida, que se llama Jesucristo. Y ya que Cristo es la fuente de la vida, la única manera de mantener viva esa vida es la comunión con Jesús. Vamos por favor a leer Juan capítulo 12. Leamos el versículo 20 y el versículo 21. Dice el verso 20: había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. En primer lugar, nos dice la Escritura que ellos subieron a adorar en la fiesta. ¿Cuál fiesta era esa? El contexto nos enseña que era la fiesta de la Pascua. Se sacrificaba un cordero por los pecados. Vemos en estos hombres que ellos tenían un corazón piadoso. Ellos eran temerosos de Dios y se habían unido a esa celebración. Pero resulta que por ser griegos estaba establecido que en el templo los gentiles, es decir, los que no eran hebreos, se quedaban en lo que llamaban el templo de los gentiles. Ellos no podían ir más allá. O sea, la presencia de Dios estaba limitada para ellos en aquel tiempo, ya que el llamado era para el pueblo hebreo y para aquellos llamados prosélitos, es decir, los que se convertían al judaísmo. Parece ser por esto que ellos no eran prosélitos, pero sí eran temerosos de Dios y estaban allí. La Biblia dice que multitudes habían venido para la Pascua, venían de diferentes naciones, de diferentes ciudades, hermanos, pero eran multitudes las que venían a Jerusalén a celebrar la Pascua. Pero a mí me cautiva ver que aunque había una gran multitud, este grupo de griegos se destacó. Tanto que
esa actitud de ellos cautivó al Espíritu Santo para permitir que ese evento quedara registrado en las Sagradas Escrituras. No nos habla aquí de las multitudes, no nos dice si habían personas importantes en aquellas multitudes, no destacan a otros, destacan a estos griegos. De hecho, acabamos de leer y no se da el nombre de ellos, porque lo que Dios quiere destacar es su actitud. Y Dios los exalta también a ellos, a aquellos griegos, porque ellos tenían un profundo anhelo por conocer a Jesús. Y yo le voy a decir una cosa, hermano. Si usted se quiere destacar del promedio, busque a Jesús. Si usted se quiere destacar del promedio en la universidad, en el colegio, en la empresa, en el servicio al Señor, en su familia, donde sea, busque a Jesús y el Señor le pondrá en alto. Eran multitudes las que habían. Cualquiera pudo haber hecho esto, pero fueron estos griegos. No sé si eran 4, 5, 7. No era un gran grupo, pero aquellos se distinguieron de la multitud porque querían conocer a Jesús. Pero es muy interesante que ellos no se quedaron en el atrio de los gentiles, es decir, no se quedaron en el templo, sino que ellos fueron a buscar a Jesús. De manera que alguien les habló y la semilla de la palabra en sus corazones germinó una gran inquietud por conocer al Hijo de Dios. Y aunque habían subido a Jerusalén a adorar en la fiesta de Pascua, en aquella fiesta sería sacrificado el cordero. A las 3 de la tarde multitudes estarían allí, pero ellos por alguna razón dijeron: este no es nuestro lugar, aquí no hay nada, vámonos a buscar a Jesús. De manera que la religión que había en el templo no provocó en ellos una satisfacción. Ellos dijeron: necesitamos algo más. Y mire que ellos tenían un corazón humilde, porque acabamos de leer que le rogaron a Felipe. Ellos le rogaron a Felipe. Tenían un corazón humilde. El orgullo nos impide buscar a Dios. El orgullo nos impide doblar las rodillas. El orgullo nos impide bajar la cabeza. El orgullo nos impide reconocer nuestra condición y aún nuestro pecado. El orgullo nos aleja del Señor. Un corazón humilde reconoce su condición. Un corazón humilde reconoce sus errores, reconoce y busca a Jesucristo. Y en el templo había multitudes, pero solo ellos fueron a buscar a Jesús. Tenían un profundo deseo. Yo no sé cómo, pero esos hombres sabían que el verdadero Cordero no estaba en el templo, sino que estaba por allá en otra casa. Y allá se fueron a buscarlo. Démonos por bendecidos y honrados de Dios al estar aquí buscando al Cordero de Dios, a Jesucristo el Señor. Y no lo estamos haciendo, hermanos, porque nosotros seamos un cúmulo de virtudes. Estamos aquí por la gracia y misericordia. Hay multitudes, escúcheme, hay multitudes, millones en la tierra que están buscando al que creen es Dios. ¿Es así o no? Los seguidores de Confucio, los seguidores de Buda se cuentan por millones en el mundo, y otros movimientos religiosos se cuentan por millones, y allí están con devoción, otros haciendo sus meditaciones y sus cosas, buscando a Dios, y confundidos, y muchos de ellos con buenas intenciones, pero están equivocados, van por el camino equivocado, porque el único camino verdadero y cierto que da vida se llama Jesucristo el Señor, y en Él estamos hoy por su gracia y misericordia. Él se ocupó de que el Espíritu Santo viniera a trabajar en nuestro corazón y nos convenciera para que hoy nosotros estemos en su camino. El templo de Israel en aquel entonces estaba lleno de escribas, lleno de sacerdotes, lleno de gente religiosa, y su religión no les permitía ver a Jesús como el Mesías. Para ellos era más importante su rutina religiosa, y se estaban perdiendo la vida de Dios.
Y saben, hermanos, la religión ciega no nos deja ver. La religión desgasta porque cansa, fatiga. Y paradójicamente la religión no permite al hombre acercarse a Dios. ¿Y sabe por qué? Porque contiene tantas instrucciones y tradiciones de hombres, contiene tantas rutinas religiosas, contiene tantas cosas que no permite al hombre acercarse al Señor. Nunca tendrá que andar malos. Paradójicamente la religión aleja al hombre de Dios. Jesucristo vino a hacer las cosas sencillas. Solamente por creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, tú tienes vida eterna. Que Dios nos guarde, amados, porque a veces nosotros mismos, siendo ya hijos de Dios, caemos en la religión. Con cuánta frecuencia, hermanos, oramos más por repetición. A veces nos aprendemos nuestras propias. A veces estamos orando y nuestro corazón está por allá en otro lado, nuestra mente en otras cosas. ¿Sabe cómo nos damos cuenta si en realidad fuimos ministrados en ese tiempo de oración? Eso lo vemos dependiendo de cómo salimos del cuarto. Si salimos del cuarto de oración y salimos a alegar con la esposa, si salimos del cuarto de oración a regañar a los hijos, a decirle vulgaridades a los hijos, a gritar a todo el mundo, se llama religión. Porque la presencia de Dios transforma el corazón del hombre. Todo aquel que va a la presencia de Dios no será el mismo. Pablo tenía mucha religión. Hermanos, Pablo tenía conocimiento como ningún otro de los apóstoles. Era un hombre docto, era un hombre políglota, era un hombre celoso de su religión. Pero no conocía a Jesucristo. Y nosotros podemos cometer el mismo error, habernos leído la Biblia 20 veces y está muy bien. Puede ser que tengamos 200 módulos de estudio cristiano en nuestra casa, que tengamos comentarios mejor quién sabe, Dios en la Biblia. Podemos tener muchas cosas, pero en nuestra casa ser carnales. En nuestra casa esposas que no respetan a su marido. Maridos que maltratan a su esposa. Porque si hay alguien, amados, que pueda dar testimonio de nuestra verdadera vida, son los que viven con nosotros en nuestra casa. Para otros nosotros podemos ser muy lindos, pero solo nuestra familia puede hablar y decir, fulano o fulana de verdad tiene vida espiritual. ¿Me hago entender, amados? Y observamos ahora algo importante, es nuestro segundo punto que vamos a reflexionar. A Dios, los momentos difíciles son oportunidades para mostrar su gloria. Yo le pido a Dios que esto quede escrito en su corazón. Para Dios, los momentos difíciles, las crisis, las adversidades, las dificultades, para Dios son oportunidades para Él mostrar su gloria. Estos griegos vinieron a buscar al Señor, pero Jesús da aquí una respuesta tremenda. Saben, leyendo los comentarios y pareciera que hay un vacío aquí. Y es que ellos fueron a buscar a Jesús, pero no nos dice si el maestro se sentó con ellos. Solo nos dice que el Padre usó a estos griegos para sacar ciertas cosas que Jesús dijo. Pero ellos estaban buscando al Señor. Leamos por favor Juan capítulo 12, versículo 22 y 3. Verso 22. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Ellos se acercaron, ¿verdad? Y le dijeron, maestro, esto va bonito, maestro. Estamos impactando las naciones. Maestro, llegó gente de Grecia a buscarte. Esto está poderoso. O usted no se pone feliz cuando usted está en un proyecto y se abren puertas. Claro. Si usted está en un negocio, entonces cuando se abren nuevas puertas, usted dice, esto está bueno.
Estamos bajo la bendición de Dios, aleluya, y tiembla y todo. Uy, porque llegó la bendición, ¿no? Entonces vinieron ellos y maestro, vienen a visitarte unos griegos y quieren hablar contigo. Y el maestro, versículo 23, dice: Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y Felipe y Andrés se miraron. ¿Qué? No sé. ¿Qué? Venimos a decirle que unos griegos lo busquen y sale con esas. ¿Sabe que Jesús a veces dejaba a los discípulos más perdidos que embolatados? En una ocasión el Señor de ministriles y de darles comida, pan, peces, entonces los seguían. Y entonces Jesús dio un sermón así de esos que la gente quedó como, ¿cómo así? No, claro, y es que era un sermón fuerte. Imagínate que Jesús dice: bebe mi sangre y come mi carne. Claro, ellos quedaron, ¿cómo? ¿Qué es eso? ¿Cómo así? ¿Eso qué significa? Entonces la gente quedó así. Y dice la Escritura que desde aquel entonces mucha gente dejó de seguirlo. Y el maestro no se puso como uno, como pastor. A veces cuando una familia se va, ¡ay, Señor, se fueron! ¿Sabe qué dice la Escritura? Que Jesús se volteó y le dijo a los 12: ¿y ustedes también se quieren ir? Tan lindo que es hacer la voluntad de Dios. Porque cuando tú haces la voluntad de Dios, no importa qué pasa afuera, el respaldo de Dios estará ahí. Y entonces Pedro, que en este momento sí fue usado por el Señor: Señor, ¿a quién más iremos si solamente en ti hay palabras de vida eterna? Así que cuando ellos ven que vienen estos griegos, el Señor no les dice: sí, acomoden allí la oficina, por favor, díganles que en 30 minutos voy a hablar con ellos. Jesús sale con esta frase, verso 23. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. En primer lugar, ellos buscaron a Felipe y Andrés, y ellos se convirtieron en instrumentos de Dios para llevarlos o canalizarlos a Jesús. En primera instancia, esto nos recuerda la responsabilidad que tenemos de llevar a otros a Jesucristo. A veces creo que se nos olvida la gran comisión. Es necesario llevar a otros a los pies de Jesucristo. Es muy interesante ver que el nombre Felipe y el nombre Andrés son griegos, aunque ellos eran galileos. Quiere decir que sus padres tomaron esos nombres griegos y se los pusieron a sus muchachos, y tal vez por eso cuando los griegos dijeron: ay, ¿cómo vemos a Jesús? ¿Cómo? Ese se llama Felipe. Sí, eso es como en Estados Unidos, y a usted le están hablando allí, usted escucha nombres y todos los nombres son gringos, y de pronto le mencionan a usted: ve, ahí él se llama Pedro González. Ay, ese tiene cariño. Y se va a acercar: y porque vos esos apellidos, ¿de dónde más? ¿Cierto? Entonces ellos estaban allí y querían ver a Jesús. Entonces se dieron cuenta de que uno se llamaba Felipe. Ay, hablemos con ellos, que ellos tienen nombres griegos. Y tal vez por eso se acercaron, sintieron quizá confianza. Pero hermanos, yo quiero hablar aquí de dos cositas que vemos en estos griegos. Y la primera tiene que ellos tenían, Grecia tenía un panteón de dioses, la mitología griega. Recordemos que a Pablo y a Bernabé los confundieron con dioses. Creían que dioses griegos los estaban visitando y empezar a adorarlos a ellos. No, adoren a Jesucristo, y ahí se dañó el asunto. Ellos tenían muchos dioses griegos, pero saben, hermanos, estos griegos no encontraron en aquellos ídolos vida. Pero también era reconocida la filosofía griega. Esos tremendos filósofos griegos que están más locos que cualquiera. Sí, hermano, el estudiante de filosofía que sea cristiano, si no termina alejado.
Hablan un poco de basura, hermano. Es la verdad. A mí me ha tocado leer textos de filosofía, una cantidad de burradas. ¿Y sabe una cosa? El alto porcentaje de los filósofos eran homosexuales. Por eso usted va a un psicólogo y entonces le va a decir, ay no, pero ¿qué tiene de malo? Tú eres libre. Tú tienes derecho a desarrollar tu libre personalidad. ¿Qué tiene de malo? Pero estos griegos no encontraron en esa filosofía la razón de vida. Pero hermanos, todo ser humano necesita a Dios. ¿Y sabe por qué? Porque eso es como el que creó el carro Ford, le puso un sello especial, le puso una característica que solo Ford la tiene. Cuando Dios creó al hombre, le puso un sello, le puso un componente, se llama conciencia. Y esa conciencia en el interior del hombre le dicta: yo necesito a Dios. Entonces el hombre busca satisfacer esa necesidad con muchas cosas, con alcohol, con drogas, con una vida desordenada, alcanzando esto y aquello, pero siempre en su corazón habrá vacíos. Y eso nos sucede también cuando somos cristianos y nos alejamos de Él. Siempre habrá un vacío, porque el único que le da razón de ser al corazón humano se llama Jesucristo el Señor. No hay otro camino. Hicieron respuesta y por eso vinieron a buscar a Jesucristo el Señor. Él es la respuesta y solución para todo ser humano. Debo ser sincero y decirles que no encontré la fuente que me dijera directamente que ellos venían de Grecia. Hay diferentes posiciones. Eran griegos, así que posiblemente venían de Grecia, pero también podía ser griegos que vivieran al norte de Israel, en Asiria o en Decápolis, ciudades griegas. Eran lugares a cientos de kilómetros de Jerusalén, y si venían de Grecia eran 1500 kilómetros de viaje, que hoy no son nada con el avión y bueno, listo. Pero en ese tiempo, hermano, en ese tiempo el viaje era largo. Recordemos que venían de otras naciones en la fiesta del Señor a adorar a Dios. Entonces era un viaje costoso, era un viaje extenso y era un viaje que requería esfuerzo. Cosa que nos recuerda que no debemos permitir que la distancia u otras cosas sean obstáculo para que nosotros busquemos al Señor. Recuerdo estar en un evento, en un seminario. Venían entonces de diferentes lugares. Y hablaba con un pastor porque me llamó la atención, era joven. Y le pregunté, ¿y usted de dónde viene? Ah, de tal lugar. Ay, ¿y qué? Para llegar acá es muy complicado. Ah, sí, uno tiene que darle unos 2 días antes en Bestia, luego llega a tal lugar y coge el carro que lo baja no sé dónde, y luego llega a este lugar y se viene hasta acá. Hermanos, hablaba con mi esposa y le decía, mami, hay países, sobre todo en Europa, donde tú eres evangélico. Para encontrar una iglesia evangélica tienes que trasladarte unas 2, 3, 4 horas para ir a una iglesia evangélica. Un hermano me dice, no, pastor, yo una gente fue a una iglesia, yo sabía que no era bueno, pero ¿a dónde más iba? Hoy, por la gracia de Dios, hay cielos abiertos sobre Colombia. Todavía, gracias a Dios, tenemos libertad para buscar a Jesucristo el Señor. Que no sea la distancia, que no sean otras cosas, obstáculos para buscar a nuestro Dios y congregarnos. Porque hay naciones en el mundo que hoy tienen cielos cerrados. Difícilmente se encuentra la palabra, son corazones que están secos de la palabra de Dios porque un día le cerraron la puerta a Jesucristo. Pero hoy estamos aquí, gracias a Dios. Amemos la palabra, seamos sabios y aprovechemos este tiempo para fortalecernos en el Espíritu, para crecer en la palabra del Señor, para afirmarnos en su camino. Es el tiempo para hacerlo. Que Dios nos ayude a vencer esa pereza. Ay, mañana toca culto. Ay.
No, no le van a contar a nadie. Pero hay hermanos que van cogiendo la tendencia solo de congregarse cuando les toca servir. Mejor sigo leyendo, hermano, ¿verdad? El versículo 23 dice algo hermoso, hermanos. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Jesús dijo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Vamos a separar esa expresión en dos partes. La primera: ha llegado la hora. Jesús dijo: ha llegado la hora, la hora. Eso nos recuerda la importancia de caminar en los tiempos de Dios. Es necesario caminar en los tiempos de Dios, aunque a veces sea difícil caminar en los tiempos de Dios. Habían razones para no ir a la cruz. Pensemos un momento si nosotros fuéramos Jesús. Pongámonos en sus sandalias y pensemos: ¿pero por qué ir a la cruz? Si el ministerio está ahora en un momento poderoso. Mira, están viniendo de Grecia. ¿Pero por qué ir a la cruz si solo tengo 33 años? Estoy en la plenitud de la vida. Me falta casarme, tener hijos, hacer de todo. ¿Por qué ir a la cruz ahora cuando la unción está en su mayor nivel? Cuando el ministerio estaba en el mayor influencia nacional e internacional. ¿Por qué ir a la cruz ahora? ¿Por qué ir a vivir el dolor y el sufrimiento de la cruz cuando todo está tan bonito? Saben, hermanos, Jesús sabía que era el tiempo de ir a la cruz. Jesús sabía que era el momento. Jesús ni se anticipó. Él no dijo a los 29: vamos a la cruz, al mal tiempo buena cara, vamos rapidito, de una vez salgamos de esto. No, señor. No, señor. Hay hermanos que se enojan cuando el tiempo no anda, ¿no? Pues mire, yo llevo 4, 5, 7 años en la iglesia y conmigo no ha hecho tal cosa, entonces me voy. Eso pasa en otras iglesias, hermanos. Y no logran ver que están en la prueba del tiempo. En la prueba. Pero ¿por qué el Señor no me ha dado esto y aquello? Tal vez estás en la prueba del tiempo. Pero es que, pastor, llevo 7 años. No, vaya uno a saber si son 17. Yo no sé que tenga Dios en sus manos. Yo no sé. ¿Sabe qué es lo bueno? Que independiente del tiempo que Él tenga establecido, en Él nos podemos fortalecer y gozarnos para pasar ese tiempo sabroso. El problema de Israel no era la dureza del desierto, sino la actitud de su corazón. Hermano, si Cristo está con nosotros, no puede convertir el desierto en una bendición. El asunto está en la actitud. Como les he dicho, el problema no es el problema, sino la actitud frente a él. El Señor actuó y se movió en el tiempo perfecto del Padre Celestial. Pero la segunda parte de ese versículo dice: para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Miren lo que dice: para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Ese para qué nos revela el objetivo o propósito. El Señor va a enfrentar un momento doloroso, sumamente difícil. Pero Jesús, miren la perspectiva del maestro. Jesús no ve el momento solo como algo inevitable y necesario, sino que lo ve como un paso para ir a un nivel de gloria mayor. Quizá muchos dirían: ese es el fin de aquel Mesías, entre comillas. Ese es el fin de aquel Jesús. Pero ellos no sabían que eso no era más que un paso hacia una gran victoria. Ellos no sabían que ese era un gran paso para conquistar algo mucho, mucho mayor. Hermanos, ustedes recuerdan que cuando Jesús iba para la tierra de Gadara,
a liberar a aquel endemoniado, el cual se convertiría en el evangelista de Decápolis, 10 ciudades griegas. Cuando el Señor iba camino a Gadara, se levantó una gran tempestad, una gran tormenta, ya que hundía la barca, ya se hundía. Pero el Señor Jesús la calmó y llegó a Gadara para aquel gran milagro y aquella gran victoria. Detrás de toda tormenta hay una gran victoria. El pueblo de Israel iba por el desierto, pero el desierto era una etapa temporal. Era eso, una etapa, un periodo, porque al final estaba la tierra de la abundancia, la tierra que fluye leche y miel. Después de la cruz, Jesús sabía que venía la corona. Así que yo no sé por qué tiempo usted esté pasando o hace cuánto. Sepa que después de ese tiempo de crisis viene un tiempo de gran victoria. Viene un tiempo de gran victoria. Tal vez el tiempo sea crítico, tal vez el tiempo sea difícil, tal vez sea duro. Pero usted tenga presente eso. Después de este tiempo de prueba y de crisis, viene una gran victoria para mi vida y para mi familia. Yo sé, hermanos, que no es fácil. Yo sé que no es fácil cuando uno está en una prueba, cuando uno está en una crisis, eso no es fácil. Es más, cuando estamos en una crisis, ¿qué hacemos y no llorar? Y si alguien nos pregunta cómo está, ahí en la lucha, pastor. Pero sepa que después de esa lucha viene una victoria en Cristo Jesús. En tercer lugar, negarnos a nosotros mismos es el secreto de vivir para Dios. Y aquí vamos a hablar de lo que significa morir. Morir desde la perspectiva de la Escritura, ¿no? No hablamos físicamente. Negarnos a nosotros mismos es el secreto de vivir para Dios. Juan capítulo 12, versículo 24. Juan 12, 24 y 25. ¿Están conmigo allí, hermanos? Dice el verso 24: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Sin duda alguna, hermanos, el Señor Jesús está hablando de sí mismo y del momento que estaba enfrentando. Y el maestro es maravilloso. Él toma un ejemplo de la naturaleza y dice: el grano de trigo, cuando cae en la tierra, tiene que morir, porque si no muere siempre será grano, y aquel grano se va a secar y se va a dañar y vuelve a ser polvo de la tierra. Usted y yo somos grano y estamos aquí en esta tierra. Estamos aquí en esta tierra. Si no mueres, queda el granito tal cual. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Que la genética que el grano tenía no se podrá desarrollar. Aquello para lo cual el grano fue diseñado y enviado se perdió. Por eso Jesús dice: el grano de trigo tiene que caer y morir. Cuando la semilla deja de ser, es decir, cuando la semilla muere, entonces nace un gran árbol que llevará mucho fruto. Sin duda, hermanos, morir no es fácil. Estamos hablando de negarnos a nosotros mismos. Y ese versículo nos enseña que la muerte es la clave de la fertilidad espiritual. Seguramente muchas cosas no florecerán en nuestra vida porque no hemos muerto a ciertas cosas que Dios quiere. Aquí muerte tiene que ver con negación. Voy a darle un ejemplo. Tal vez el Señor le habla a usted sobre su carácter, sobre su temperamento. Y el Señor da las herramientas para morir a ese temperamento, para tenerlo sometido, para tenerlo sujeto. Él nos da las herramientas para vencer.
Pero de pronto, por soberbia, por orgullo, por enojo, somos de los que decimos, yo soy así y así moriré. Bueno, pues ¿qué vamos a hacer ahí? El grano de trigo escogió otro camino. ¿Me estoy haciendo entender, hermanos? Pero cuando el grano de trigo toma la decisión de negarse a sí mismo y rinde su corazón a Dios, hermanos, ninguno de los que hay aquí podemos decir que seamos perfectos. Ninguno de nosotros. Pero sin duda, sí está en nuestras manos la decisión de rendirle a Dios completamente nuestro corazón. De llegar a esos momentos críticos de muerte, quiero decir de negación, donde yo le digo al Señor, Señor, sé que esto está mal en mi vida y ya no lo quiero más. Quiero negarme a mí mismo para hacer tu voluntad. El Señor requiere de nosotros rendición. Y cuando logramos rendir nuestro corazón, veremos el fruto en abundancia de la vida de Cristo en nosotros. Hermanos, al considerar ese versículo, tenemos que pensar en que la pregunta aquí no es ¿cuánto queremos de Dios? Esa no es la pregunta a la luz de esto. ¿Cuánto queremos de Dios? No, la pregunta es ¿cuánto de nosotros estamos dispuestos a darle a Él? Qué lucha tan tremenda la de Dios con el hombre. Desde el Edén, no tomen del árbol del bien y del mal. Y a eso a los días estaban almorzando de ese árbol. ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho a nosotros, apártate de esto, apártate de aquello, deja esa actitud, yo quiero trabajar en tu corazón, yo quiero hacer esto, y no lo dejamos trabajar? Seguimos con las riendas de nuestra vida, tomando las decisiones de acuerdo a nuestro propio modo de pensar. Y seguimos dirigiendo nuestra vida sin consultar a Dios. Simplemente tomamos las decisiones para ir, para venir, para subir, para bajar. Y hacemos esto y le decimos a Él que nos bendiga. Podemos decir, pastores, que es duro. Pastores, que es difícil. Entonces yo le hago una sugerencia. Comience a rendir su corazón a Dios con cosas básicas. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, resulta que sabemos que la Escritura dice que perdone al que le ofende. Ya con eso tenemos una lucha, ¿cierto? No, pastor, es que no sabe la que me han hecho. No. ¿Cómo así? Entonces le hacen a uno hasta para vender y uno perdona y ya. Recuerde que la venganza es de Dios. Dios trabaja con cada corazón como Él quiere. Pero a mí, como no soy Dios, me toca es perdonar. A nosotros nos toca es perdonar. Allí, por ejemplo, comienza la rendición. Haga ejercicios de rendir su orgullo. Por ejemplo, como hombre. Hay hombres que en la casa nunca lavan un platico. No, a mí desde pequeñito me enseñaron que esa es tarea de las mujeres. Entonces, una manera, por ejemplo, de renunciar al orgullo es con esa cita hoy. Que ella se enredó por allá, atrás, qué sé yo, y cuando llegó encontró el lavaplatos ahí con toda la loza limpia. Yo pensé que la mujer iba a decir amén, al menos ellas. Eso es empezar a despojarse del orgullo. O ellas. Ay, a mí no me gusta que ir por allá, pero él quiere ir, pero él no. Dios sabe que para mí es un proceso visitar la suegra, pero vea, por él lo hago, por él. Buenas, ¿cómo están? Eso es, ¿ve? Eso es parte del negarnos a nosotros mismos.
del negarnos a nosotros mismos. Seguimos con el cuarto punto más bien, hermanos, que me parece hermoso. Dios honra a los que le sirven. Dios honra a los que le sirven. Y aquí le voy a decir una cosa: no solo servimos a Dios en la iglesia local, nosotros podemos servirle a nuestra esposa. La esposa le sirve a su esposo. Podemos servir en nuestra casa. Cuando tenemos el trabajo, en la empresa, en el negocio, servimos a otros. Cuando servimos y ayudamos a nuestros hermanos, estamos sirviendo a Cristo, sirviendo a Dios. Por favor, leamos Juan 12, versículo 26. Si alguno me sirve, quiero volver a leer esa frase. Si alguno me sirve, punto y coma, y dice: y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Gloria a Dios por eso, hermanos. Lo más grande del servicio no es la recompensa, que ciertamente la ha diseñado, sino estar con Él. Lo más glorioso del castillo no es su construcción, ni los uniformes de los soldados, ni la abundancia de sus campos, sino el Rey. Entonces lo más importante, es una bendición servir. A mí me encanta servir, hacer cosas para el Señor, pero eso no es lo más grande. Lo más grande es estar con Él. Donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Mire la frase final de ese texto: si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Pero reflexione en la primera frase, por favor. Si alguno me sirve, mira el condicional. Si alguno me sirve, entonces pensaba: Señor, ¿es posible que alguien te siga y que alguien te sirva y no te siga? Si alguno me sirve, sígame. O sea que puede ser que alguien le sirva y no lo siga. ¿Y cómo es eso posible? ¿Sabe, hermanos? Yo creo que hay cosas que hacemos en el nombre de Dios y cosas para Dios, pero no las hacemos en su perfecta voluntad. Incluso creo que hay cosas que hemos hecho en el nombre de Dios que no han estado en la voluntad de Dios. Incluso creo que podemos hacer algo para el ministerio en el nombre de Dios que no forma parte de su voluntad. Y me acordaba cuando el Señor Jesús dice que cuando Él venga, algunos le dirán: Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. Y Él dirá: apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Entonces, lo más importante es servir, pero según la dirección de Jesucristo. Que todo lo que hagamos como iglesia tenga un objetivo principal, y es que Cristo sea glorificado. Y que sea nuestra oración: Señor, venga tu reino y hágase tu voluntad aquí en la iglesia, así como en el cielo. Establece tu gobierno en medio de nosotros, quita lo que no sea tuyo y establece tu gobierno, y ahí todos seremos bendecidos.